Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashat Shoftim. Esta porción, que nos corresponde leer desde Deuteronomio capítulo 16, 15 hasta el capítulo 21, 9, nos va a hablar de esos Shoftim, que son los jueces. Recordemos que hay un consejo que le da Yetro, el suegro de Moisés, para que él no tuviera que hacer todo el trabajo, ni tuviera que atender todos los asuntos del pueblo que tenía allí. Y aquí, en Deuteronomio, ya estamos hablando que en Devarim, o en estas palabras, estamos formando una nueva generación que va a entrar a la tierra que fluye leche y miel, que van a hacer pues todo ese propósito divino que estamos viendo durante los 5 primeros libros. Y claramente aquí hay que volver a retomar cómo va a ser ese sistema de gobierno. Y ese sistema de gobierno de los Shoftim, de los jueces, es precisamente lo que narra aquí para darle continuidad a lo que ya venían haciendo de colocar personas idóneas, personas que tenían un buen testimonio, lo mismo que va a hablar más adelante el apóstol Rab Shaul o San Pablo, como le quieras decir, donde dice que los diáconos deben ser hombres de una sola mujer, no dados al vino, que tengan un buen testimonio de su casa, porque si no gobiernan su casa, ¿cómo van a ayudar a gobernar la comunidad, o cómo van a poder dar ese ejemplo como comunidad si en su casa no lo son? Y es justamente todo este transcurrir de cómo se instituyen los jueces. Pero también en esta porción hablan de los sacerdotes, que son las personas que estaban encargadas de todo el oficio del templo, dentro de los diferentes oficios. Y hay un particular aquí que es el profeta. Y sabemos que esto se manejó en adelante, no solamente para el pueblo de Israel, sino que se dio en todos los reinados, donde siempre había una cabeza, que era un rey. Después estaba todo lo que era la parte religiosa, o todo lo que era todo este sistema cultural de las personas, y siempre habían unos profetas. De hecho, si lo vemos en el Nuevo Testamento, Rab Shaul también nombra que hay profetas de otras naciones, como su profeta se los había indicado dentro de sus viajes. Y así vemos que es un modelo que se copió en todos los reinos. Siempre hay una persona que decía como un mensaje, otra que daba toda la liturgia, y estaba la autoridad impuesta en la figura del rey o del mandatario. ¿Pero Dios quería eso? Claramente no. De hecho, aquí lo que dice es que ustedes en algún momento me van a solicitar reyes como las demás naciones, pero entonces no lo vamos a hacer como las demás naciones. Vamos a instituir qué va a hacer el rey va a tener que tener una modestia, va a tener unos límites en la adquisición de bienes, va a tener un límite en no oprimir al pueblo, y da todas estas instrucciones, y también da el cómo saber si un sacerdote es idóneo y cómo saber si un profeta es falso o no. Y allí ya se constituye algo muy diferente a las naciones, aunque se ha tratado de copiar, y es que la pureza de nuestros líderes determinan el éxito del pueblo. Y es así como podemos continuar acá, porque cuando hablan de los reyes, también empiezan a hablar de las ciudades de refugio y de cómo se instituía la justicia, hablando de cómo se ejercía como tal esa justicia, dónde estaban las ciudades de refugio, qué sucedía, qué personas podían ir allí a las ciudades de refugio. Y claramente la Torá está unida siempre con lo que pasa. Por ejemplo, en Colombia, durante 2 semanas existió la búsqueda de una niña que desapareció de un colegio, una niña muy pequeña, y apareció cerca en un camino, y es justamente de lo que encarga la Torá en esta precisa semana, en este tiempo. Y es que cuando se encontraba un cadáver, se tenía que mirar qué tan cerca estaba de una ciudad para saber de quién era la responsabilidad de la investigación. Es muy curioso que tengamos este tipo de casos, pero lo más importante no es cómo se determinaba, digamos, que la jurisprudencia, sino que hay una oración allí que tenían que hacer los jueces que les tocaba asumir. Y es que con el sacerdote decían: nosotros no vimos el crimen, nosotros no participamos de ese crimen, por favor, que esa consecuencia negativa no aplique para este pueblo. Señor, ten misericordia, porque nosotros no lo participamos, no lo vimos y no tenemos esa responsabilidad, no tengas en cuenta ese pecado. Y es justamente lo que Colombia debe hacer, o los países en los que podamos estar. Y es justamente que hay muchos crímenes de los gobiernos, sabemos que hay muchas noticias de aquí y de allá, sabemos que pueden aparecer muchas cosas que nosotros no participamos, que nosotros tampoco vimos. Y es eso lo que debemos orar, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de los lugares donde estamos, que el Señor empiece a sanar la tierra. Y ahí entendemos lo que dice el libro de Crónicas cuando dice: si nos volvemos, si el pueblo se vuelve a Dios, Dios escuchará y sanará la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Uno, entender que en lo natural, aunque no era el propósito de Dios que se instituyera un rey, sabía que en un futuro, después de la conquista, después del tiempo de los jueces, después del profeta Samuel, iban a empezar los tiempos de los reyes, y que los reyes ya iban a tener instituido cómo comportarse muchos años después. En lo natural, el Señor ya ha dado unas órdenes que funcionan como leyes universales, pero en lo espiritual debemos entender cómo funcionan estas leyes para nosotros,
¿Qué estamos haciendo para realmente ser sacerdotes en casa? Para que cuando hablamos con alguien podamos realmente traer esa palabra de Dios como un profeta verdadero y no falso. ¿Cómo podemos realmente ser reyes y no esclavos? ¿Cómo poder dominarnos a nosotros mismos? El tener nuestras emociones pero realmente dominarlas. El poder gobernarnos a nosotros mismos es fundamental para poder conocernos y poder tener esa conexión espiritual. Y acá están las leyes universales de cómo funciona cada uno de estos puestos. Pero más allá, en lo global, cómo funcionan esas consecuencias negativas para el mundo. De cómo cada uno de los países ha recibido una consecuencia por las masacres en Ruanda, por lo que sucede en Sudán, por lo que sucede en Irak, por las diferentes situaciones que puedan pasar cuando estuvo todas esas atrocidades del comunismo chino, de las iglesias subterráneas, todo lo que pudo haber pasado en los tiempos de la esclavitud, de las guerras civiles, de cualquiera de las cosas que pueden pasar, y aún hoy, pues con tantas noticias y verdades que pueden salir a la luz, entender que debemos sanar esta tierra. Sí, hay violentos, hay crímenes, hay cosas que pasan, pero es precisamente eso de lo que habla la sal y la luz de la tierra, de que nosotros podamos ejercer sobre el pedacito de tierra que nos tocó y sobre lo que nos corresponde, decirle: Señor, ten misericordia, no tengas en cuenta este pecado, porque no participamos de él, porque no lo vimos y no somos cómplices ni actores de este. Así que seamos actores de luz, oremos por el lugar donde estamos, entendamos que si pedimos paz por Jerusalén y pedimos paz por la ciudad en donde estamos, disfrutaremos de la paz de la ciudad. Así que les animo a orar por el lugar donde están, por su familia y por su territorio. Shalom a todos.